Damos paso entonces a la conferencia que ha sido titulada Capitalismo Consciente, el poder del I, negocios responsables sin trade-offs. Tendremos como invitado a Edward Freeman, miembro de la Junta Directiva de Capitalismo Consciente y profesor de la Universidad de Virginia. Señor Freeman, bienvenido. Muy buenas tardes. Unmute your mic, please. Okay, that should do it. Ahora sí. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar acá con ustedes. Yo estoy en mi oficina acá en Virginia, en Estados Unidos, y yo quisiera estar con ustedes en Colombia, en persona. Y ojalá algún día pronto eso pueda pasar. En medio de todas las malas noticias que nos rodean en el mundo de hoy, yo tengo una muy buena noticia que les quiero compartir, que quiero compartir con todo el público que está conectado o en el lugar del evento. Me parece que están ocurriendo unos cambios grandes en el mundo de los negocios y creo que es una revolución conceptual. Qué pena con ustedes, estoy intentando ampliar mi pantalla, acá la tenemos ya. Entonces, ¿cómo funcionaban los negocios antes? Pues ustedes ya saben cómo eran los negocios antes. Y esos conceptos ya no se están utilizando. Esos conceptos ya no se utilizan en empresas como las suyas en Colombia. Hay que invertir e inventar de una mejor manera. Ustedes ya se saben la historia. Eso trata de hacer plata, ¿no? Eso es lo que cuenta. Esa es la historia de antes. Antes era conseguir o generar ganancias para accionistas o para dueños. Todo está sujeto a las fuerzas de mercado. Y la gente, por lo general, solo se preocupa por sus propios intereses económicos. Pero cuando uno enseña la ética del mundo empresarial como hago yo, pues mucha gente dice, no, pero ¿qué tiene que ver la ética con los negocios? Pero la buena noticia es que en todo el mundo estamos viendo unos cambios. Estamos viendo un nuevo cuento, nuevos conceptos en el mundo de los negocios. Y como mi amigo y compañero en la junta de ese proyecto, John Mackey, siempre me dice, es que eso va a ser la nueva normalidad. Y entonces podemos ver esa siguiente nueva normalidad de la siguiente manera. Primero, yo siempre estoy poniendo atención a las partes interesadas, me importa la ética y los problemas sociales van a ser por lo menos igual de importantes que la ganancia. Y muy probablemente, según los CEOs con los cuales hablo, van a ser vistos como algo con una conexión fuerte con la ganancia. Hay muchas maneras de hacer eso. Yo creo que eso es gracias a la fuerza de esa crisis financiera que vimos en 2010, que tuvo como efecto pues unirnos a todos. Yo no voy a hablar de todos esos movimientos, voy a identificar un movimiento que sé que les gusta mucho y eso es el capitalismo consciente. Pero quiero hablar un poco sobre esa idea más amplia de lo que yo llamaría capitalismo de partes interesadas y de dónde viene. Para mí no importa si están hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, capitalismo inclusivo o capital justo o capitalismo consciente. A mí no me importa mucho el nombre que le ponemos al movimiento. Básicamente eso es algo que empezó hace unos 5 años. Yo estaba en una reunión en la Casa Blanca los últimos días del gobierno del presidente Obama.
Todo el mundo pensaba que se iban a quedar 4 años más ahí, pero no pasó. Pero básicamente la reunión pasó de la siguiente manera. ¿Qué puede hacer el gobierno para incrementar la presión en las empresas para que para que implementen cosas como el capitalismo consciente? La otra pregunta es, ¿qué marca le vamos a poner a eso? ¿Cómo lo vamos a llamar? Y yo estaba ahí sentado con todos que habían empezado esos movimientos y yo dije, pues yo no creo que esas sean las preguntas que debemos estar haciéndonos. Creo que debemos estar preguntándonos cuáles son las ideas centrales en esa nueva historia o nueva concepción del capitalismo y los negocios. Y dos colegas míos, Bobby Colex y Kirsten Martin, y yo decidimos escribir un libro que se llama El poder del Y, The Power of And, negocios responsables. Y ahí definimos 5 ideas o principios claves. Básicamente son 5 ideas. Y entonces no importa el diseño no importa el diseño final de esos movimientos, capitalismo inclusivo, etcétera. Todos esos movimientos tienen esos 5 principios en común y ustedes los van a reconocer. Es el principio del propósito. Los negocios tratan de tener un objetivo, un propósito. Los emprendedores no empiezan una empresa, por lo general, porque quieren hacerse toda la plata del mundo. Los emprendedores fundan empresas porque tienen una visión sobre qué quieren hacer en el mundo. Tienen una idea que quieren pues compartir con el mundo. Como me dijo un emprendedor quien abrió un restaurante famoso en Copenhague, él me dijo, nosotros no abrimos Noma porque quisiéramos hacer toda la plata del mundo. De hecho, ni siquiera ganamos un centavo por 19 años. Bueno, espero que ustedes no hayan pasado por 19 años sin tener ninguna ganancia, pero es una historia, una experiencia que tienen muchos emprendedores. Los emprendedores empiezan sus negocios porque están apasionados por sus ideas. A veces no funciona, obviamente, y hacer plata empieza a dominar. Pero las empresas grandes, las buenas empresas, nunca pierden de vista la importancia de esas ideas. Es un error de lógica. Yo necesito de células rojas para vivir. Pero eso no quiere decir que el propósito de mi vida sea, pues, crear glóbulos rojos, ¿no? De pronto yo tengo un problema de salud y yo debo generar glóbulos rojos, ¿no? Y entonces necesito algún medicamento para ayudarme con eso. Sin embargo, los glóbulos rojos no son el propósito de mi vida. Y entonces lo que tenemos en empresas como Whole Foods o Container Store o muchas otras empresas que pues son más de 100 empresas que ya practican, ejercen el capitalismo consciente, es que ellos tienen la semilla del propósito. Y ustedes también tienen esas semillas de propósito en sus empresas y la idea es pues cultivar estas cosas. Tienen que dejarles a esas ideas el espacio necesario para que crezcan. El capitalismo consciente básicamente pone su propósito por encima de sus ingresos. Ustedes tienen que seguir creciendo en cuanto al propósito. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues una de las maneras de hacerlo es a través de ese segundo principio, el principio de las partes interesadas. Todos que me conocen o saben un poco de lo que hago, pues no es ningún misterio. Pues Freeman, obviamente, voy a hablar de las partes interesadas, pero es la idea más sencilla del mundo. Cualquier negocio siempre y siempre creerá y a veces destrozar el valor de la empresa para entregarles algo a los accionistas, pero también a sus clientes, comunidades, etc. Cuando uno es líder de un negocio, cuando crece, cuando uno crea un buen negocio, trata de trabajar con esas partes interesadas para que todos estén yendo en la misma dirección, que tengan el mismo norte. Es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Primero, los accionistas son interdependientes.
Como uno crea valor para sus clientes, afecta la creación de valor para sus proveedores y sus empleados y sus comunidades y el dinero que genera la empresa. Los intereses de las partes interesadas, pues no se tienen que sacrificar. Entonces, bueno, gasto menos en servicio al cliente y le entrego más al accionista. No, esos intereses tienen que vivir en armonía. Me gusta esa metáfora de la armonía musical, porque cuando todo está en armonía, pues son diferentes notas y tonos. Son diferentes, pero suenan muy bien juntos. Y esa es la idea detrás de un buen negocio, es tener armonía, que todo suene bien y no pensar en ningún sacrificio o compensación. Cuando esas compensaciones se vuelven inaceptables, ahí uno puede crear mucho valor. Hace unos años escuché a un director de una empresa grande hablar de eso y dijo, tenemos que hacer algo para limpiar, para arreglar nuestra empresa. Entonces anunciaron que iban a tener cero contaminación, una iniciativa medioambiental en los lugares donde están ubicadas sus plantas. Y después tomar un enfoque muy empresarial. Tenemos que llegar a tal meta para tal fecha, etcétera, etcétera. Y después el director, el CEO, empezó a hablar de eso en todas las plantas. Así iba el director general y en una de las plantas, uno de los ingenieros dijo, eso no lo podemos hacer. Qué pena, es que el proceso es un proceso que implica contaminar y los equipos son muy viejos. Y el director general dijo, vamos a cerrar la planta. Y yo lo entendí de la siguiente manera. Tenemos que sacrificar algo. Entonces, medio ambiente, comunidad o empleados. Entonces, vamos a cerrar la planta. Y el medio ambiente y la comunidad se van a ver beneficiados. Ganan, ¿no? Porque lo tomamos muy en serio. Entonces, los ingenieros de la planta se fueron y el director general cuenta la historia de la siguiente manera. Volvieron los ingenieros unas semanas más y dijeron, ha pasado un milagro, lo hemos solucionado. Y el director general dijo, ¿cuánto nos va a costar? Y dijeron, bueno, estamos muy avergonzados, pero la verdad lo hemos analizado y si empezamos a trabajar de esa nueva manera, más limpia, vamos a ahorrar dinero. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hay una compensación, un trade-off inaceptable, pues ahí es donde nos activamos. Así funciona nuestra imaginación. Es algo central a ese nuevo concepto empresarial. Tenemos que involucrar a la gente en nuestras empresas para que estén dispuestas a hacer aportes y deben ser creativos y deben usar su imaginación. Las partes interesadas tratan de relaciones. Les interesan las relaciones, no las transacciones. Es demasiado frecuente en el mundo de los negocios verlo de la siguiente manera. Es una transacción A, transacción B, transacción C. Pero los grandes negocios lo ven como una relación que se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Pues una relación, si piensan un segundo en sus relaciones personales, pues ahí existe una premisa. Siempre asumimos que la relación pues va a seguir. Uno no está ahí registrando exactamente qué hace, no toma un puntaje al final de todos los días. Yo con mi esposa llevo, bueno, debo decir los años que son, creo que son 44 años, ojalá lo haya dicho bien. Ella trabaja acá al lado, entonces si yo voy y le digo esta tarde, hola amor, yo creo que durante los últimos 44 años, creo que pues tú me debes 3 puntos porque he hecho más. No sé qué será la respuesta. Bueno, la verdad que sí, me sé la respuesta. No sería una buena respuesta, no saldría yo muy bien de eso. Entonces debemos pensar en esos negocios como relaciones, van a ser relaciones que vamos a seguir manteniendo. Donde hay conflicto es algo bueno porque podemos usar nuestra imaginación creativa para crear valor. Y la única manera de manejar las relaciones con las partes interesadas es tener una conversación mutua. Es una necesidad. Entonces, primero propósito, segundo partes interesadas, tercer principio es lo que voy a llamar el principio de incrustarlo. Entonces, los negocios tratan de la sociedad y la idea de separar los negocios de la sociedad y existe no
solo en el mercado, pero existe en la sociedad real. Se conecta con otras instituciones sociales y se conecta con el mundo físico. La razón por la cual la historia colombiana, y eso según lo que yo he podido encontrar y leer, es que la razón por la cual ustedes tienen un sector empresarial y de emprendedores tan próspero es porque ustedes han entendido que los negocios son parte de la sociedad y pueden ser parte de la solución para problemas sociales. Nosotros somos ciudadanos, consumidores, papás, empresariales, pues socios, esposos y esposas. Somos toda la vez, debemos conectar esas instituciones, no solo en nuestros corazones, pero también en nuestras políticas. Hay que conectar las instituciones entre sí y tenemos que mejorar en eso. Es difícil hacer eso en el mundo social porque siempre tenemos ese concepto de la corrupción y del capitalismo con pinche, el nepotismo. Y entonces debemos conectar la ética con los negocios y debemos eliminar la corrupción y el nepotismo. Yo sé que eso ha pasado en Colombia. Es que hemos visto el aumento de alianzas multisectoriales y con varios socios. Eso es muy importante para el mundo físico y el medio ambiente, porque debemos mejorar nuestra habilidad de hacer experimentos. Debemos tener miles de negocios nuevos experimentando con nuevas tecnologías y nuevas ideas. Tenemos que volvernos pues países llenos de emprendedores. Eso sí lo necesitamos en Estados Unidos. Y la verdad, les tengo un poco de envidia. Yo veo todos los avances que han hecho en Colombia para poder hacer eso. Entonces, propósito, partes interesadas, ver los negocios como una institución social. Y ahora tenemos el principio de la complejidad humana. Es un poco vergonzoso decirlo, pero la gente no es unidimensional. No simplemente existen para maximizar su potencial económico a corto plazo. Es una idea irrespetuosa porque no respeta lo que somos como seres humanos. Todos que hemos estado enamorados, que hemos tenido hijos, todos sabemos que somos personas capaces de actos de gran amabilidad y también somos capaces de hacer cosas muy destructivas. Somos muy complejos. Unas razones por las cuales somos complejos es porque hemos realmente masterizado, tenemos dominio de cooperar juntos, colaborar. Hemos inventado vocabulario para resolver nuestros problemas. Hemos inventado idiomas y las herramientas que van con eso para resolver problemas son increíbles. Y cooperamos para hacer que esas cosas sean reales, para que sean realidad. Los negocios funcionan porque somos capaces de colaborar, de cooperar, no por competir entre todos. A veces debemos competir y tener competencia, pero es una competencia de segundo nivel. El capitalismo y los negocios funcionan a nivel fundamental porque somos capaces de cooperar entre todos. Y por último, los negocios y la ética tienen que ir de la mano. Ver esas dos cosas como cosas aisladas, separadas, no es muy útil. La mayoría de la gente quiere ver acciones éticas. Queremos ver que nuestros hijos sean honestos, que sean responsables la mayoría de las veces. Y eso es lo que debemos esperar el uno del otro. Y debemos tener una rendición de cuentas mutua y debemos exigir ese comportamiento ético. Entonces, propósito, partes interesadas, los negocios como institución social, seres humanos como complejos y cooperativos colaboradores y poner los negocios y la ética juntos. Si miramos esos 5 principios, lo que vemos y tener una vista mucho más responsable de los negocios.
Una manera de ver esos 5 principios es lo que Jack Meridian y Judd Rusodia han llamado el capitalismo consciente. Dirían que eso tiene que ver con un propósito superior, tiene que ver con estar orientados hacia las partes interesadas. Y no es propósito versus ganancia, son las dos cosas. La idea es que de alguna manera las ganancias son malas. Es como decir que uno al hacer glóbulos rojos en su cuerpo es algo malo. Los negocios tienen que generar ganancia para poder existir y crecer. Y entonces tampoco son partes interesadas versus accionistas. Son ambas partes. Obviamente necesitamos apoyo de las partes de las accionistas, pero si solo te importa eso, pues todavía hay que tener buenos productos para los clientes, empleados quienes van a apoyar con todo, proveedores que quieren también colaborar, comunidades que quieren presenciar el negocio y pues si uno tiene suerte al final le entrará algo de dinero. En el capitalismo consciente la gente habla del liderazgo consciente, es decir, que celebran la idea que uno tiene íconos o líderes de negocios. Voy a hacer referencia a mi amigo John Mackey, quien entiende que la gente es complicada. Él entiende que la gente quiere ser más que solo pues ganarse su salario, la nómina, ¿no? Nadie quiere en su lápida, pues vivió muy bien y le entra un salario estable todos los meses. Queremos ser parte de algo más grande. Y se necesita de un buen liderazgo para hacer eso, para ofrecerle a todo el mundo esa oportunidad. No todo el mundo es capaz de hacer eso, pero yo creo que nos sorprende cuánta gente sí lo puede hacer y florecer y prosperar. Y el capitalismo consciente habla de la cultura consciente. Esa es la idea de que la cultura es una propiedad emergente. Es como en el fútbol. Estoy hablando del fútbol de verdad, no el fútbol americano. Pues los presentadores les encanta decir que el equipo tiene mucho impulso, pero ningún técnico va a hablar con su equipo a decirles, bueno, salgan a conseguir ese impulso. Nadie le dice eso al equipo a medio tiempo. Les van a decir, no, bueno, hagan la siguiente movida. Tienen que hacer lo siguiente. La cultura es algo que surge, es algo emergente que sale del propósito y la manera de trabajar con las partes interesadas y el estilo de liderazgo. Entonces emerge, surge una cultura que es difícil de cambiar, pero también es como una póliza de seguro, porque se asegura de que la empresa va a seguir con ese motor del propósito y trabajando con las partes interesadas. Me parece que el trabajo que está siendo hecho por el grupo del capitalismo consciente y diferentes capítulos que hay es algo muy importante. Están liderando, pues están trabajando mucho en ese capitalismo consciente. Uno de mis músicos preferidos, Miles Davis, pues una de sus canciones más famosas es ¿Y entonces qué? So what? Entonces, ¿ustedes qué creen de todo eso que acabo de decir? Yo tengo una perspectiva externa, entonces, pues, obviamente deben tener eso presente. Me parece que ustedes han avanzado muchísimo en Colombia, como lo veo yo. Ustedes tienen un espíritu emprendedor increíble, uno de los mejores del mundo. Lo han hecho con mucho apoyo para emprendimientos, realmente lo están aprovechando con sus aceleradores de negocios. Acá tenemos una red consciente. El director es Jeff Cherry, con capital de riesgo. Él busca el próximo Whole Foods y otros negocios conscientes y ayuda a los emprendedores con sus emprendimientos al principio y él tiene un plan de estudios para ellos. Yo lo ayudé.
Ustedes tienen una plataforma de retroalimentación para partes interesadas. Seguramente ha tenido sus altibajos, pero también ha aportado un proceso a través del cual el gobierno y el sector empresarial pueden cooperar y tienen un ecosistema muy positivo para los negocios. Sí, necesitamos más emprendedores, necesitamos más experimentación, necesitamos más alianzas con varias partes interesadas, necesitamos más ideas para abordar problemas de inequidad y de igualdad. Pero yo creo que hemos visto un cambio. Ese es el modelo de negocio o son los modelos de negocio que tenemos para el siglo XXI. Realmente el viento ha cambiado. Entonces la idea de que los negocios solo tratan del dinero y que la gente solo quiere pues avanzar a nivel personal ya no son ideas relevantes. Yo estoy muy contento porque veo que todos ustedes me invitaron a hablar acá, pues que entonces ustedes son parte de esa revolución y ese cambio de mentalidad. La gente siempre me pregunta entonces, ¿cuál es la lección principal que deben sacar de eso? Pues yo no sé, pero tengo un mensaje clave que les voy a dar. Es lo que yo llamo la regla de Ben, Emma y Molly. Así se llaman mis 3 hijos. Estoy muy orgulloso de ellos. Y al final del día, si yo puedo volver a mi casa y les puedo decir a mis hijos de Ben, Emma y Molly, ¿saben qué hice hoy? Les voy a contar algo que hice hoy del cual me siento orgulloso y quiero que ustedes aprendan de eso. Si nosotros podemos seguir esa regla, entonces esas empresas y esos negocios son lugares seguros para nuestros hijos. Eso es el bottom line, ese es el resultado. Tenemos que repensar nuestros institutos, instituciones para que sean lugares seguros donde pueden existir nuestros hijos. Y eso es lo que creo yo y lo que creen todos mis colegas en ese movimiento de capitalismo consciente. Todo el mundo que piensa en el capitalismo de partes interesadas piensan así. Yo espero que todos ustedes o muchos de ustedes estén intentando hacer eso, remoldear nuestras instituciones para que sean lugares adecuados para las vidas de nuestros hijos. Muchísimas gracias por esa oportunidad para compartirles esa presentación y espero que la próxima vez que pueda hablar con ustedes, que sea en su país maravilloso. Muchísimas gracias.